Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy estamos con Mauro Colomina, técnico y auditor de EQA en el Departamento de Finanzas Sostenibles y RSC, para hablar de una directiva europea que está trayendo muchos dolores de cabeza, la CSRD y sus normas europeas de información sobre sostenibilidad, por sus siglas NEIS. Brevemente, Mauro, primero de todo, buenos días. Buenos días, Marta. Pues cuéntanos cuál es la situación de la aplicación de la CSRD en España y por qué se habla tanto de ella. Bueno, pues la CSRD, que bueno, es por sus siglas, ¿no? Corporate Sustainability Reporting Directive, digamos que es una directiva europea que lo que hace es ampliar los requisitos de divulgación de sostenibilidad para muchas empresas en la Unión Europea, especialmente o concretamente grandes empresas. Al tratarse de una directiva europea, cada Estado miembro lo que tiene es tiene la obligación de transponer esta directiva a su legislación estatal. Algunos países ya lo han hecho y otros, pues como España o nuestra vecina Portugal, aún no. Por lo tanto, estamos un poco a la espera también de esa transposición para conocer mejor o para conocer, digamos, con mejor detalle, ¿no?, cómo va a afectar esta directiva a las empresas que tienen sede en España. Lo que sí que sabemos es que los nuevos informes de sostenibilidad que surjan de esta normativa europea, de esta directiva, van a tener que introducir, por ejemplo, un análisis de doble materialidad, lo que significa que las empresas deben informar no solo sobre cómo impactan en el medio ambiente y la sociedad, sino también cómo su entorno, los impactos externos, por ejemplo, les pueden afectar de forma financiera. Es decir, se deberá generar ese doble análisis sobre los impactos ESG y impactos, riesgos y oportunidades de carácter financiero y lo difícil de todo esto es que muchas veces intangibles. Mauro, publicábamos hace poquito en equa.es, en la web de EQA, un artículo que escribiste sobre la CSRD y la NEIS de cambio climático. Concretamente, el artículo trataba sobre qué deberán divulgar las empresas que consideren que el cambio climático no es un tema material para ellas. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué implica esto y qué deben hacer al respecto? Vale, pues como te decía, ¿no? El tema este de la doble materialidad, pues si una empresa, digamos que tras su análisis de doble materialidad concluye que el cambio climático no le es relevante, la normativa, digamos que le permite omitir ciertos requisitos de divulgación de la NEIS E1, que es la NEIS, la norma de cambio climático, ¿no?, que describe todos los data points y todos los indicadores de cambio climático. Sin embargo, esto no significa que puedan ignorarlo por completo, porque la CSRD, concretamente los NEIS, exige que apliquen de forma detallada, por ejemplo, porque el cambio climático no es material para ellas y que además realicen una evaluación sobre si podría llegar a serlo en un futuro. Y además de esto, la norma también impone 5 requisitos obligatorios de divulgación en materia climática, incluso, como decíamos, si se considera que no es relevante o no es material. ¿Y cuáles son estos 5 requisitos obligatorios de divulgación climática? Pues sí, esto viene con susto final. Mira, te cuento. De estos 5, el primero es que las empresas deben informar sobre si integran consideraciones climáticas en sus sistemas de remuneraciones o incentivos para los directivos. Segundo, deben identificar y clasificar riesgos climáticos, tanto físicos como de transición. Tercero, deben describir la resiliencia de su modelo de negocio frente al cambio climático. El cuarto, tienen que detallar los procesos para gestionar estos riesgos y las oportunidades que puedan surgir del cambio climático. Y por último, que aquí viene un poco el susto, deben reportar las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 durante ya el primer año, mientras que las de alcance 3, este cajón desastre un poco, pueden omitirlas por un año si superan los 750 empleados, pero al siguiente año van a tener que reportarlas. Antes has mencionado el concepto de doble materialidad. Creo que esto está generando preocupaciones en las empresas. ¿Cómo se espera que las empresas realicen esta evaluación?
Sí, no me extraña que esté generando un poco de preocupación. La doble materialidad, como hemos dicho antes, tiene estas dos dimensiones, ¿no? La materialidad financiera y la materialidad de impacto. Para evaluarla, las empresas, lo poco que cuentan es que las empresas deben analizar cómo, digamos, sus operaciones afectan al medio ambiente, a la sociedad, etcétera, y también cómo los factores de sostenibilidad pueden influir de alguna forma en su desempeño financiero. ¿Vale? Claro, te decía antes que lo poco que cuentan, porque precisamente la normativa no establece una metodología única o siquiera una metodología, ¿no? Pero sí que recomienda, por ejemplo, aspectos como que haya un diálogo con las partes interesadas, que se utilicen datos sectoriales, que hayan evaluaciones de riesgo a lo largo también de la cadena de valor, etcétera. Por lo tanto, es un ejercicio, digamos, analítico que debe ser, además de que será bastante extenso, y la recomendación obviamente es que deba ser o que sea documentado y revisado de forma periódica. Pues ya para cerrar, para terminar hoy, ¿qué nos puedes decir de la ley Omnibus de la que tanto se está hablando a nivel europeo? Bueno, pues se sabe un poquito porque digamos, la información que ha salido ha sido primero filtrada y después, digamos, de alguna forma corroborada por la Unión Europea a través de notas de prensa, pero de forma muy breve. Pero básicamente esta ley Omnibus, ¿no? Cada vez que dicen ley Omnibus parece que nos pongamos un poco a temblar. Pero es digamos, una iniciativa de la Comisión Europea, es decir, del Gobierno de Europa, que busca de alguna forma simplificar y unificar diversas normativas relacionadas con el tema de la sostenibilidad empresarial, ¿vale? Por lo tanto, aquí afectaría tanto a la CSRD como al Reglamento de Taxonomía de la Unión Europea, como a la CSDD, la normativa, la Directiva sobre Diligencia Debida. Digamos que el objetivo principal de Ley Omnibus es, de alguna forma, reducir la burocracia y las cargas administrativas para las empresas, con la idea un poco de facilitar la inversión, la innovación dentro de la Unión Europea. Y todo esto tenemos que ver cómo se materializa con los informes de sostenibilidad y concretamente con la CSRD, ¿no? Que es el tema que estamos tratando hoy. ¿Qué puede pasar aquí? Pues que haya o bien una ampliación en el plazo para empresas que tengan que reportar bajo la CSRD, sería una posibilidad, u otras posibilidades que haya un descargo de la cantidad de indicadores, la cantidad de data points, que en total son unos 1.100, 1.300, sujetos obviamente a materialidad, pero podría haber un descargo de la cantidad de data points que las empresas tendrían que reportar. Por lo tanto, bueno, sabemos poco. Esto se va a tratar ya en el primer cuatrimestre y especialmente durante el segundo cuatrimestre del 2025 en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, bueno, pues dentro de poco tendremos información. Pues muchas gracias, Mauro, por participar en Certifica, en el podcast de EQA. Estaremos atentos a todas las novedades. Gracias. Un placer. Vamos a recordar también que en equa.es está disponible la programación de los webinars gratuitos que impartimos de forma periódica y que también en nuestra web están colgados todos nuestros podcasts. Un saludo, gracias.